llevaba a mi hija, que ardía en fiebre, a urgencias cuando me encontré con mi exnovio. Él echó un vistazo a su historial. Rompimos hace 3 años, ¿y tu hija tiene 3? Linda dijo, lanzándome una mirada larga y cargada de significado. ¿Tuviste un embarazo de 1 mes? En mitad de la noche, la fiebre de mi hija de 3 años no bajaba. Se puso tan mal que le provocó una convulsión febril. La llevé corriendo al hospital y allí, en urgencias, vi a Leo. Mi exnovio, a quien no había visto en 3 años. Su rostro familiar, un encuentro que jamás esperé. Tras un breve instante de conmoción, me acerqué deprisa, abrazando a mi hija con fuerza. Doctor, le di ibuprofeno hace como media hora, pero la temperatura se le disparó a casi 41 grados. Tuvo una convulsión febril justo antes de salir. Le expliqué los detalles con cuidado, temerosa de omitir cualquier cosa. Leo escuchó en silencio y luego ordenó un análisis de sangre. Mi hija estaba lánguida por la fiebre. Incluso la aguja, a la que normalmente le tenía pánico, solo la hizo gemir y esconder la cara en mi pecho. Cuando llegaron los resultados, Leo le recetó unos medicamentos y le puso un suero en la sala de urgencias. Estaba completamente sola, cargando a mi hija mientras iba a pagar la cuenta, a buscar la receta, a que le pusieran la vía. Para cuando terminé, una capa de sudor frío me había empapado la camisa. Mi hija, agotada por la fiebre, dormía sobre mi pecho. ¿Quién es el padre? Estaba a punto de quedarme dormida cuando una voz familiar me sacó de mi letargo. El sueño se me esfumó. Suspiré para mis adentros. Solo oír su voz todavía hacía que todo mi cuerpo se tensara. Pasaron unos segundos antes de que levantara la vista. Leo se había cambiado y llevaba su ropa de calle, su típica camisa de color liso bajo una gabardina oscura. Estaba de pie frente a mí, con el rostro medio oculto por una mascarilla. Tardé otro momento en procesar su pregunta. ¿Quién es el padre? Logré esbozar una pequeña sonrisa, esforzándome al máximo por parecer tranquila. Es mía. Lo miré. ¿No crees que se parece a mí? Leo se sentó a mi lado. Linda, rompimos hace 3 años. Tienes una hija de 3. ¿Así que diste a luz al mes de embarazo? Su pregunta dio en el clavo. Ya no tenía sentido seguir mintiendo. Bajé la mirada hacia mi hija. Dormía plácidamente, con una fina capa de sudor en la frente. Su fiebre por fin había empezado a bajar. Acariciando suavemente su pelo húmedo, dije en voz baja. Es la hija de Mandy. ¿Mandy? Sí. Leo frunció el ceño. Pero en el consultorio te llamó mami. Mi mano se quedó inmóvil. Algunas cosas, incluso después de 3 años, todavía me hacían un nudo en la garganta. Mandy murió. Sorbí por la nariz. Ahora yo soy su madre. Leo permaneció en silencio durante un largo rato. Quizás fue por lo tarde que era, o por la extraña ternura de volver a ver a un antiguo amor. Una vez que abrí mi corazón, las palabras simplemente empezaron a fluir. Le conté la historia de mi hija. Mandy era mi vecina. Crecimos juntas. No tenía padres, solo a su abuela. Pero cuando era adolescente, su abuela murió en un accidente de coche. A mi madre le dio tanta pena que la dejó mudarse con nosotros. Éramos inseparables. Pero entonces, hace unos años, conoció a un hombre 8 años mayor que ella. Era rico, experimentado, totalmente fuera del alcance de una chica ingenua que se enamoraba por primera vez. Él solo estaba jugando, pero ella se enamoró perdidamente. Cuando se quedó embarazada, él no paraba de aplazar la boda. Para cuando estaba a punto de dar a luz, él había desaparecido por completo. Mandy tuvo a la bebé completamente sola. Un mes después, consumida por la depresión posparto, se tiró de un edificio. Me dejó a la niña a mí.
y la casa que su abuela le había dejado. No podía abandonarla. Así que, así sin más, antes siquiera de casarme, me convertí en madre. La historia se cuenta en unas pocas frases. Pero solo hablar de Mandy hizo que se me volviera a hacer un nudo en la garganta. Leo se quedó callado un buen rato antes de darme una suave palmada en el hombro. Seguía siendo el mismo de siempre, pésimo con las palabras, sin la menor idea de cómo consolar a alguien. De repente, mi hija, Amy, se removió en mis brazos y abrió los ojos. Mami, susurró mi nombre, y luego su mirada se desvió hacia Leo. Tras unos segundos, Amy sonrió. ¿Eres mi papi? Leo y yo nos miramos. Él extendió la mano y alborotó suavemente el pelo de Amy. No, cariño. Soy un amigo de tu mamá. Ah. Amy bajó la mirada, con el rostro lleno de decepción. Leo debió de sentirse mal, porque sacó 2 caramelos de su bolsillo para animarla. Amy soltó una risita. Pero yo me quedé mirando los caramelos en su mano. Eran los caramelos de leche de siempre. Yo sufro de bajadas de azúcar. Cuando salíamos, él siempre llevaba un par de esos en el bolsillo para mí, por si acaso. Así que, algunas costumbres tampoco las había cambiado. La fiebre de Amy había bajado y había recuperado la energía. Estaba escuchando un cuento en mi teléfono. Leo y yo estábamos sentados en las sillas junto a ella, con un pesado silencio entre nosotros. Después de un largo rato. ¿Estás saliendo con alguien?, preguntó Leo en voz baja. La pregunta hizo que mi corazón diera un vuelco. Negué con la cabeza, a punto de responder, cuando de repente mis ojos se fijaron en alguien al otro lado del vestíbulo. Era él. ¿Puedes vigilarla un segundo?, le pregunté a Leo, y luego me levanté y corrí hacia el recibidor principal. Un hombre de mediana edad con un traje de diseño ayudaba con cuidado a una mujer embarazada. El hombre no llevaba mascarilla. Me acerqué y lo miré bien. Era él. Jonathan Cross. 2 segundos después, el sonido seco de una bofetada resonó en el vestíbulo. Fui yo quien lo abofeteó. Por Mandy, esa pobre ingenua. Ese desgraciado bien vestido era el infeliz que las abandonó a ella y a su bebé. Empezó a maldecir, luego frunció el ceño y me examinó. ¿Tú eres la amiga de Mandy?, preguntó, con un tono inseguro. No me molesté en responder. La mujer embarazada que lo acompañaba tenía mal genio. Se abalanzó sobre mí, lista para pelear, pero Jonathan la detuvo. Le lancé una mirada fulminante y me alejé. Cuando volví con Amy, todavía me temblaban las manos. Sinceramente, abofetearlo fue solo un impulso del momento. Mandy ya no estaba. ¿Qué podía hacerle yo realmente? Leo me miró, pero no dijo nada. Simplemente me entregó una botella de agua que había conseguido de alguna parte, ya con el tapón desenroscado. Gracias. Tomé un sorbo, obligándome a calmarme. Acababa de enroscar el tapón cuando alguien apareció frente a mí. Levanté la vista. Era Jonathan Cross. La mujer embarazada ya no estaba. Se quedó allí, con el ceño fruncido, estudiando cuidadosamente a Amy a mi lado. Sentí un nudo en el estómago. Amy se parecía tanto a él. Se quedó mirando a Amy durante un largo momento y luego preguntó en voz baja. ¿Es ella, la hija de Mandy? Apreté la botella de agua con más fuerza. Lárgate. Ya me estaba arrepintiendo de mi bofetada impulsiva. Habían pasado 3 años. 3 años en los que no había asumido ninguna responsabilidad como padre. Las abandonó durante 3 años. ¿Por qué dejar que se enterara ahora de la existencia de Amy? Pero Jonathan no parecía necesitar mi confirmación. Se agachó, estudiando el rostro de Amy. Al verlo, Amy levantó la vista. Tenía los ojos más hermosos. Ladeó la cabeza.
¿Tú eres? Estaba tratando de pensar qué decir cuando Jonathan se me adelantó. Le acarició el pelo, con voz suave. Soy tu papi. ¿Papi? Los ojos de la niña se iluminaron. ¿De verdad eres mi papi? Entonces. Agarró la muñeca de Jonathan con su mano libre y la acercó hasta apoyarla sobre el dorso de mi mano. Su cálido contacto me pareció repugnante. La voz de mi hija sonaba brillante y emocionada. Papi, por fin estás aquí. Mami te echa mucho de menos. Hasta dice tu nombre en sueños, Leo, ¿no es así? Ay, mi niña, tan dulce e inocente. Extendí la mano para taparle la boca, pero ya era demasiado tarde. Por el rabillo del ojo, vi a Leo levantar una ceja. No sé si lo imaginé, pero la mano de Jonathan pareció acariciar la mía. Volví a la realidad de golpe y retiré mi mano con asco. Lárgate. Jonathan me miró. No se enfadó ni se quedó mucho tiempo. Solo me arrojó una tarjeta de presentación con su información de contacto y se fue. Me quedé con la tarjeta en la mano, con la cabeza hecha un lío. Después de que se terminaran las 2 bolsas de suero, Leo nos llevó a casa en coche. Era plena noche cuando llegamos. Después de acostar a Amy, me senté sola en el salón, mirando una vieja foto de Mandy y llorando. Simplemente no era justo para ella. Ese hombre era un cerdo repulsivo y asqueroso. ¿Qué tenía él que mereciera que ella muriera? Por lo que parecía, Jonathan planeaba reconocer a Amy. Pero, ¿debía aceptarlo? No lo sabía. Las abandonó, la empujó al suicidio. Como su amiga, nunca podría perdonarlo. Pero, era el padre biológico de Amy. Durante 3 años, había hecho todo lo posible por darle un hogar a Amy, pero no podía reemplazar al padre que le faltaba. Mirando la foto, de repente recordé la nota de suicidio que Mandy había dejado. Mencionaba a Jonathan en ella. Escribió, si alguna vez Jonathan quiere ser parte de la vida de Amy, déjalo. Escribió, pase lo que pase, sigue siendo su padre biológico. También escribió, si nunca la acepta, entonces tendré que pedirte que cuides de ella. Linda, pasaré mi próxima vida devolviéndote todo. Mentirosa. Prometió que seríamos hermanas para siempre, pero ni siquiera pudo aguantar esta vida. En su lugar, me vendió castillos en el aire sobre la siguiente. Leí la carta una vez más y luego la guardé con cuidado. Está bien. Haré lo que me pediste. A la mañana siguiente, llamé al número de la tarjeta de presentación. Jonathan contestó de inmediato. Le conté que Mandy se había tirado de un edificio hacía 3 años. Y, por supuesto, le dije que Amy era su hija. Por teléfono, Jonathan sonaba como si se estuviera ahogando. Suspiró. Les fallé a las 2. No dije nada. Porque si abría la boca, me darían ganas de maldecir a todo su árbol genealógico. Luego preguntó con cautela si podía recoger a Amy cuando estuviera mejor, solo para pasar un día con ella. Dijo que quería empezar a compensarla. Dudé, pero luego pensé en la carta de Mandy y acepté. Una semana después. Amy estaba completamente recuperada y Jonathan llamó justo a tiempo. Le di la dirección y vino a buscarla en coche. Antes de que Amy subiera, no paraba de darle instrucciones, diciéndole: Mami vendrá a buscarte mañana. Amy aceptó todo. Se notaba que estaba emocionada. Era la primera vez que iba a casa de su padre. Sin embargo, esa noche, poco después de las 10, recibí una llamada de Jonathan. Su voz era frenética. Dijo que Amy estaba jugando en el 2º piso y se había caído por las escaleras. Se me encogió el corazón. Conseguí la dirección y tomé un taxi. El viaje de 20 minutos pareció una eternidad. Finalmente, el taxi se detuvo en una urbanización privada.
Le arrojé un billete de $100 al conductor y salí a toda prisa. Encontré la casa. La puerta principal estaba abierta. Entré corriendo al jardín y llamé. La puerta se abrió rápidamente. ¿Dónde está Amy? Empujé a Jonathan y entré corriendo. Detrás de mí, su voz era un susurro bajo y culpable. Está descansando arriba. El médico acaba de verla. Está bien, solo necesita descansar un poco. Me dijo que Amy estaba en la primera habitación a la derecha, en el segundo piso. Subí corriendo y abrí la puerta de golpe. Pero Amy no estaba allí. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una pequeña luz de noche. De repente, me agarraron de la muñeca. La fuerza de Jonathan era inmensa. Me empujó dentro de la habitación. Al instante siguiente, cerró la puerta de un portazo. El clic de la cerradura fue ensordecedor. Me apretó con fuerza contra la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, sus manos estaban en mi cintura, sus palabras impregnadas de olor a alcohol. Linda. Creía que eras una chica lista. No puedo creer que hayas sido tan fácil de engañar. Ese desgraciado. Finalmente lo entendí. Amy no estaba herida. Todo era una trampa. El pánico había nublado mi juicio. Luché desesperadamente, pero la diferencia de fuerza era abismal. Me sujetó ambas manos con una de las suyas y comenzó a tironear de mi ropa con la otra. Tenía las manos atrapadas. En un arrebato de desesperación, estrellé mi cabeza con fuerza contra su cara. Oí un gruñido ahogado. Tras un momento de mareo, olí un ligero aroma a sangre. Por nuestra diferencia de altura, le había dado justo en la boca. Debí de hacer que sus dientes le cortaran el labio. Aflojó el agarre por el dolor y lo empujé lejos de mí. Había un jarrón decorativo en una mesita. Mientras Jonathan se abalanzaba sobre mí de nuevo, lo agarré y se lo rompí en la cabeza. Un crujido seco. El jarrón se hizo añicos. Al mismo tiempo, Jonathan soltó un rugido sordo. No perdí ni un segundo más. Abrí la puerta de un tirón y eché a correr. No sé cómo, pero pude oír vagamente la voz de Leo. Miré hacia abajo. Era mi teléfono, todavía en mi mano. En el forcejeo, debí de marcar accidentalmente mi contacto de emergencia. Después de 3 años, mi contacto de emergencia seguía siendo Leo. Llegué a las escaleras y hablé rápidamente. Urbanización Iztlaque, número 18, date prisa. Apenas había pronunciado las palabras cuando oí pasos detrás de mí. Me arrebataron el teléfono de la mano y lo arrojaron al suelo. La pantalla se hizo añicos y luego se apagó. La voz de Jonathan vino desde arriba. ¿Intentando huir? Lo siguiente que supe fue que me tiraban del pelo con fuerza. Su otra mano se aferró a mi hombro y me arrastró de nuevo escaleras arriba. Jonathan me arrojó sobre la cama. Por mucho que gritara y luchara, no podía liberarme. Le sangraba la cabeza. Tenía la boca cortada, sus dientes blancos manchados de rojo. Eso, combinado con sus ojos oscuros y amenazadores, le daba un aspecto aterrador en la habitación en penumbra. ¿Huir? Me miró fríamente y me dio una fuerte bofetada en la cara. Me inmovilizó, el pesado hedor a alcohol me revolvía el estómago. Ya te había echado el ojo en aquel entonces, pero luego esa chica, Mandy, se quedó embarazada. Era tan pegajosa que nunca tuve la oportunidad de ir a por ti. Me sujetó las manos, sonriendo con desprecio. Han pasado 3 años. Liberó una mano y acarició lentamente mi cara. Pero nunca olvidé esta cara bonita tuya. Sentí una oleada de náuseas. ¡Puaj! Le escupí directamente en la cara. Das asco. Eso pareció provocarlo. Jonathan se limpió el escupitajo de la cara, y su expresión se volvió gélida. De repente,
Sentí un escalofrío cuando me rasgó la camisa. Jadeé, tratando de cubrirme, pero me sujetó las manos con fuerza. Luché con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Y entonces vi una pequeña figura de pie en el umbral de la puerta. Amy. Estaba allí, descalza, simplemente mirándonos. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, soltó un gemido y corrió hacia la cama. Mami, suelta a mi mami. No le hagas daño a mi mami. Corrió al lado de la cama, sus manitas regordetas tirando frenéticamente de la ropa de Jonathan. Lárgate, rugió él y le dio una patada a Amy. Una niña de 3 años no era rival para la patada de un hombre adulto. Salió despedida varios metros, golpeándose la nuca al caer. Se quedó allí, aullando. Me dolió el corazón. 3 años. Amy y yo no teníamos lazos de sangre, pero la había criado durante 3 años. Me llamaba mami desde que aprendió a hablar. Mi princesita, a la que adoraba, acababa de ser pateada por su propio padre. Le clavé los dientes en el hombro a Jonathan. Él gruñó de dolor sobre mí. Su agarre se aflojó. Lo empujé y me arrastré hasta Amy. Amy. La levanté y me di cuenta de que mis manos temblaban violentamente. La niña estaba aterrorizada, sollozando sin control en mis brazos. Sabía que no podía escapar mientras la sostenía. Respiré hondo y me volví para enfrentarlo. Jonathan, Amy es tu hija. ¿Cómo podía hacerle eso? Se frotó el hombro que acababa de morder, con una sonrisa fría en el rostro. A saber con quién se acostaba. Tú fuiste el único novio que tuvo. Sostuve a Amy con fuerza, mirándolo fijamente. Si no me crees, haz una prueba de ADN. No importa si no la quieres. Yo la criaré. Pero no insultarás la memoria de Mandy. Lo decía en parte por rabia, para defender a Mandy. Pero la otra parte era que estaba tratando de ganar tiempo, esperando a Leo. No había forma de que pudiera escapar con Amy en brazos. Jonathan se rió. Se quedó junto a la cama, aparentemente consciente de que no podía huir. Incluso encendió un cigarrillo. Sonrió. ¿Y qué si es mía? Ya viste a mi esposa en el hospital. Está embarazada. De un niño. No necesito otro heredero. ¿Crees que la hija de una cualquiera va a entrar en la familia Cross? Temblaba de rabia. Mandy, qué tonta fuiste. Este es el hombre con el que tuviste una hija, el hombre por el que diste tu vida. Respiré hondo, a punto de decir algo más para ganar tiempo, pero Jonathan de repente apagó su cigarrillo. Se acercó, apartó a Amy de mis brazos y me arrastró de nuevo hacia la cama. Estaba borracho y su fuerza era aterradora. Desde el umbral, podía oír los gritos de terror de Amy. Mi camisa, ya medio rota, fue desgarrada por completo esta vez. Temblé, luchando en pura desesperación. De repente. Parecía que había alguien en el umbral. Giré la cabeza. A través del espacio bajo el brazo de Jonathan, lo vi. Era Leo. Corrió y arrancó a Jonathan de encima de mí. El mismo hombre del que yo no podía liberarme ahora estaba siendo molido a golpes por Leo en el suelo. No tuvo ninguna oportunidad. Y yo solo miraba, demasiado aturdida para reaccionar. Si no hubiera aparecido la policía, Leo probablemente habría dejado a Jonathan medio muerto. Leo los había llamado antes de llegar. Nos llevaron a todos a la comisaría. Después de dar nuestras declaraciones, Leo nos llevó a Amy y a mí a casa. La pequeña se había quedado sin lágrimas y dormía profundamente en mis brazos. Leo pasó la noche en mi casa. Durmió en el sofá. En mitad de la noche, me levanté para ir al baño. Fui lo más sigilosa posible, pero aún así se sentó de inmediato. Sabía que estaba preocupado por mí. Traté de actuar con calma para que no se preocupara.
Pero cada vez que pensaba en lo que había pasado esa noche, en la mirada oscura de los ojos de Jonathan, no podía dejar de temblar. Solo pensar en ello me daba náuseas. Ya había pasado media noche inclinada sobre el inodoro, con arcadas secas. Y cada vez, Leo estaba justo detrás de mí, frotándome suavemente la espalda. Estaba segurísima de que Jonathan recibiría el castigo que merecía. Pero, una semana después, cuando fui a recoger a Amy del preescolar, lo vi esperando en la puerta. Un Maybach estaba aparcado junto a la acera. Jonathan se apoyaba en el coche, con un cigarrillo entre los dedos, sonriéndome. Llevaba un traje de aspecto caro. Simplemente se quedó allí, mirándome con esa sonrisa. El sol brillaba, pero cuando me encontré con sus ojos oscuros y amenazadores, un escalofrío recorrió mi espalda. No le había pasado nada. No había pruebas suficientes para demostrar intento de agresión. En cuanto a las lesiones, él estaba peor. Además, con su dinero y sus contactos. Así que, después de la pesadilla que había vivido, él andaba por ahí como si nada. Y ahora, caminaba hacia mí. Entre todos los padres que esperaban a sus hijos, él se quedó allí, sonriendo con ese cigarrillo. Linda dijo en voz baja. Tenemos mucho tiempo. Vayamos despacio. Miró hacia la puerta del preescolar. Amy debería salir pronto, no, añadió con doble sentido. No sabía qué quería decir con eso. Pero después de decirlo, simplemente me sonrió, se dio la vuelta y se subió a su coche. No tenía ni idea de a qué venía todo aquello. Mientras estaba allí, perdida en mis pensamientos, alguien me dio un suave toque en el hombro. Me sobresalté, apartándome instintivamente. Cuando me giré, vi que era Leo. Normalmente estaba desbordado de trabajo, pero había estado tan preocupado por mí que venía a recoger a Amy conmigo y nos acompañaba a casa para asegurarse de que estábamos a salvo. El mejor exnovio del mundo, sin duda. ¿Qué pasa?, preguntó Leo en voz baja. Aparentemente, no había visto a Jonathan. Nada, dije, negando con la cabeza. Justo en ese momento, las puertas del preescolar se abrieron. Pero cuando fui a buscar a Amy, me sorprendió encontrar que su clase tenía una nueva profesora, y era alguien que conocía. Sara. La amiga de la infancia de Leo. Todo el mundo sabía que estaba coladísima por él. Cuando Leo y yo salíamos, siempre estaba haciendo de las suyas a mis espaldas. Leo, frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? La pregunta era para Leo, pero sus ojos estaban fijos en mí. Suspiré para mis adentros. Últimamente sentía que era una cosa tras otra. Y ahora la nueva profesora de Amy era ella. Antes de que Leo pudiera hablar, dije en voz baja. Vengo a recoger a mi hija. Me acabo de encontrar con Leo y estábamos poniéndonos al día. Sara me miró fijamente. ¿Cómo se llama tu hija? Amy. Asintió y llamó a Amy con una sonrisa empalagosa, entregándomela. Linda. Me miró, luego a Amy, con sus palabras cargadas de insinuación. Tú y Leo solo rompisteis hace 3 años, pero tu hija ya tiene 3. No quería discutir con ella. Solo gruñía a modo de reconocimiento. Cuando estaba a punto de irme con Amy, su voz resonó de nuevo detrás de mí. Ni muy alta, ni muy baja, justo lo suficientemente alta para que Leo la oyera. ¿Ese tipo mayor del Maybach que estaba aquí antes, es el padre? Linda, ¿estabas engañando a Leo hace 3 años cuando todavía estabais juntos? De la mano de Amy, me giré para enfrentarla. Todos los demás niños ya habían sido recogidos. Estábamos de pie junto a la puerta. Sara me miró con una expresión de suficiencia y desprecio. ¿Qué? He tocado un punto sensible. Extendió la mano para agarrar la manga de Leo. Leo, no seas tonto como entonces, dejando que te use como segundo plato.
Su mano, sin embargo, encontró el aire. Leo se había puesto a mi lado. Frunció el ceño. ¿Estuvo aquí? Asentí. El ceño de Leo se frunció aún más. Tomó la otra mano de Amy. Las llevaré a casa. Amy caminaba dando saltitos entre nosotros mientras íbamos hacia el coche. No fue hasta que llegamos que me di cuenta. Ambos habíamos ignorado por completo a Sara. Ninguno de los dos se había molestado en responderle. Pensándolo bien, esa fue probablemente la mejor respuesta. Dejar que lanzara un puñetazo al aire. Que se consumiera en su propia frustración. Leo nos llevó hasta el edificio de mi apartamento. Pero Amy no quería soltar su mano. «Tío Leo, ¿puedes subir a cenar con nosotras?» La pequeña a veces tropezaba con las palabras, pero a Leo nunca le importó. Me miró. Asentí rápidamente. «Sí, quédate a cenar». «Vale». Leo subió con nosotras. Como soy madre soltera, tengo la costumbre de abastecerme de comida. Mi nevera siempre está llena. Leo jugó con Amy en el salón mientras yo iba a la cocina. Cocino fatal, pero al menos soy rápida. Media hora después, 3 platos y una sopa estaban en la mesa. Costillas estofadas, lechuga salteada y salchichas al vapor. Y una sopa de calabaza. Todos los platos favoritos de Leo. No sabía cómo prepararlos entonces, pero había aprendido desde entonces. Sé que mi cocina no es gran cosa, pero Leo fue muy amable. Después de comer, Amy prácticamente se estaba quedando dormida en la mesa. La llevé al dormitorio y, tras unos minutos de mimos, se quedó profundamente dormida. La arropé y salí sigilosamente de la habitación, solo para encontrar que los platos habían sido lavados y recogidos. Sobre la mesa había unas cuantas botellas de cerveza y un par de aperitivos. Leo estaba sentado a la mesa, mirándome. ¿Quieres una? Claro. Nunca pensé que, 3 años después de romper, Leo y yo podríamos sentarnos, tomar algo y hablar del pasado. Dada su personalidad, pensé que nunca nos volveríamos a ver. Me sirvió un vaso y luego se bebió el suyo de un trago. Mientras miraba su rostro al otro lado de la mesa, los recuerdos que había encerrado volvieron en tropel. Las emociones afloraron y el alcohol bajó demasiado rápido. Ni siquiera habíamos dicho una palabra y la botella ya estaba medio vacía. El alcohol es el mejor catalizador de los sentimientos. Las cosas que nunca podrías decir en voz alta simplemente fluyen con su ayuda. Tras un largo silencio, Leo me miró. Cuando rompiste conmigo, estaba enfermo. Tomó un sorbo de su cerveza, con un tono casual. Dijiste que te dolía el estómago, no era un dolor de estómago. Dejó el vaso y me miró. Era un tumor. En ese momento, no sabía si era benigno o maligno. Basándome en mi propia evaluación, pensé que era más probable que fuera maligno. Escuché, atónita, incapaz de procesarlo. Entonces tú. Era benigno. Sonrió. Pero para cuando recibí los resultados, ya habíamos roto. Bajé la mirada, sin palabras. Cuando rompí con Leo, fue justo después de la muerte de Mandy. Estaba ocupada organizando su funeral y cuidando de un bebé recién nacido. Estaba completamente desbordada. Recuerdo que Leo me envió un mensaje diciendo que no se sentía bien. Lo había enviado por la mañana, pero no lo vi hasta bien entrada la noche. Lo llamé y contestó casi al instante. Me preguntó en voz baja en qué estaba tan ocupada, pero miré al bebé dormido a mi lado y no pude decirle la verdad. No sabía si debía. Habíamos estado juntos tanto tiempo, lo conocía demasiado bien. Si se lo contaba, aceptaría a la niña y la haría su responsabilidad. Pero ya tenía demasiadas cargas sobre sus hombros. No podía abandonar a la bebé, pero tampoco podía soportar arrastrarlo a él. En aquel momento, Leo acababa de empezar su residencia.
Su padre había muerto de una enfermedad terminal unos años antes, dejando a la familia con cientos de miles de dólares de deuda. Para pagarla, trabajaba en el hospital durante el día y secretamente hacía trabajos extra por la noche. Estaba tan arruinado que vivía de pan y encurtidos, estirando cada céntimo. Y yo acababa de graduarme. Sin apoyo familiar y con un bebé recién nacido, ni siquiera sabía cómo iba a mantenerme. Después de mucho dudar, elegí ocultar la verdad y rompí con él por teléfono. Conocía a Leo. Era demasiado orgulloso para rogarme que me quedara si era yo quien terminaba la relación. Era del tipo que se traga su orgullo, aunque le duela. Pero hasta el día de hoy, todavía recuerdo lo que dijo. Después de que rompí con él, guardó silencio durante un largo rato antes de hacerme una pregunta. Preguntó, ¿fui yo? Te hice la vida demasiado difícil. Para pagar sus deudas, no podía permitirse comprarme regalos caros. Pero nunca se olvidaba de una fecha especial. Siempre me hacía pequeñas cosas a mano, sin valor monetario, pero de un valor sentimental incalculable. Leo nunca sabría que su única pregunta hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas al otro lado de la línea. Reprimí mis emociones y susurré, sí. Y Leo, fiel a su estilo, no insistió más. Solo dijo que lo sentía y me dejó ir. Durante los siguientes 3 años, no tuvimos contacto. Mis pensamientos volvieron al presente. Volví en mí y encontré a Leo mirándome. Así como yo lo conocía a él, él también me conocía a mí. Entonces, ¿rompiste conmigo en aquel entonces por Amy? Sí. Río suavemente. ¿No querías arrastrarme contigo? Sí. No dijo nada más, pero se levantó y se acercó a mí. Aunque una vez fuimos tan cercanos, mi corazón todavía latía con fuerza mientras se acercaba. Aparté la mirada, sin saber qué estaba haciendo ni cómo debía reaccionar. Sacó la silla a mi lado y se sentó. Sabes, cuando te volví a ver, me dije a mí mismo que si seguía soltera, te pediría que volviéramos. Incluso si de verdad me hubieras dejado solo porque era pobre. Lo miré fijamente. Estábamos tan cerca que podía ver mi propio reflejo en sus ojos. ¿Por qué? Leo cogió mi vaso, tomó un sorbo y, cuando volvió a hablar, su voz era áspera por la emoción. He trabajado muy duro estos últimos años. Pagué toda la deuda. Ahora podemos estar juntos sin preocupaciones. Ya no te haré vivir una vida difícil conmigo. Extendió la mano tentativamente y tomó la mía. Su palma estaba cálida. El calor familiar, el rostro familiar. Podía oír los latidos de mi propio corazón, cada vez más fuertes y claros. Pero entonces pensé en Amy durmiendo en la otra habitación, y dudé. Pero Leo me interrumpió. Nunca fuiste una carga, Linda. Y ella tampoco lo es. Vale. Ya habíamos superado los días más difíciles por nuestra cuenta. No había razón para negarnos la felicidad ahora. Después de que Leo y yo volviéramos, quiso llevarme a conocer a su madre. Me negué varias veces, pero al final, cedí. Ese fin de semana, compré algunos regalos y fruta, y Amy y yo nos subimos al coche de Leo. El plan era cenar en casa de su familia. Pero lo que no esperaba era ver a Sara en el salón cuando entramos. Ella y la madre de Leo estaban sentadas en el sofá, riendo y charlando. Leo me tomó de la mano y nos llevó a Amy y a mí al salón. Tras una ronda de saludos, apreté la mano de Amy. Anda, saluda a la abuela. No hace falta, intervino la madre de Leo. Leo nunca ha tenido novia antes. De repente, tener una nieta tan mayor, es un poco difícil de asimilar para mí. Su postura era clarísima. Leo frunció el ceño a mi lado. Mamá, ¿no dijiste que te caía muy bien Linda y que querías que la trajera? Su madre forzó una sonrisa. Oh, sí.
Linda me cae muy bien. Pero cualquiera podía ver lo falso que era. El ambiente era tenso. Entonces, Amy intervino. Mami, ¿por qué tengo que llamarla abuela? Es tan joven. Todos se quedaron helados. Luego, la madre de Leo estalló en una amplia sonrisa. ¡Ay, qué salamera! Ide a lavaros las manos, los dos. La cena está casi lista. Leo me llevó al baño. Mientras nos lavábamos las manos, Amy me susurró. Mami, ¿no le caigo bien a la abuela? No, no es eso, respondió Leo por mí. A la abuela le caes muy bien. El ambiente en la mesa seguía siendo incómodo, especialmente con la madre de Leo halagando deliberadamente a Sara. Y Sara no era de las que dejan pasar una oportunidad. Después de que la madre de Leo le pusiera otro trozo de comida en el plato, Sara sonrió y de repente dirigió la conversación hacia mí. Linda, he oído un rumor de que Amy es en realidad tu hija secreta. ¿El padre es ese hombre que vino a verte en el Maybach el otro día? Tía, no tienes ni idea. Linda es tan guapa, es muy popular. Más vale que te asegures de que Leo mantenga a raya a esta novia suya. La malicia y la pasivo-agresividad de Sara estaban a la vista de todos. Me sonrió, incluso levantando una ceja cuando nuestras miradas se encontraron. Dejé los palillos. Solo éramos dos amigos poniéndonos al día, dije con calma. Pero no dejas de mencionar el Maybach. Parece que eres tú la que necesita un hombre rico para ser feliz. Miré a Leo. ¿Conoces otros preescolares? Estoy pensando en cambiar a Amy. Una profesora que usa palabras como hija secreta delante de una niña probablemente no sea una buena influencia. Leo me sirvió un vaso de zumo y respondió con naturalidad. Sí, de hecho conozco a la directora de un preescolar excelente. La llamaré mañana. Linda. Ante mi contraataque, el rostro de Sara palideció y golpeó la mesa con la mano. Tú eres la que se buscó un viejo rico, tuvo un hijo suyo y todavía tienes el descaro de venir a casa de Leo. Justo cuando las cosas estaban a punto de estallar, Amy rompió a llorar. Se secó los ojos con sus manitas regordetas. Profesora, por favor, no peleen, mami no es mi mami de verdad. Mi mami de verdad se tiró de un edificio después de que yo naciera. Me quedé helada. Solo tenía 3 años. Las circunstancias la habían hecho más madura que otros niños de su edad, pero ¿cómo podía saber todo eso? Las palabras de Amy continuaron entre sollozos, entrecortadas e incoherentes. Mi mami me crió, ella es la mejor mami. Le gusta mucho el tío Leo. Dice su nombre en sueños, y llora, no es lo que tú dices que es. La miré fijamente, un nudo formándose en mi garganta mientras las lágrimas corrían por mi rostro. De repente recordé que, hace aproximadamente un mes, había tomado unas copas después de acostarla. Me emborraché y estaba en el salón, llorando y hablando con una foto de Mandy. Cuando me di la vuelta, vi a Amy de pie, descalza, en el umbral de su dormitorio, mirándome. No reaccionó en ese momento, así que pensé que no había oído nada. Pero ahora me doy cuenta. Debió de oírlo todo. Esta niña era tan perspicaz que me rompía el corazón. Al verla intentar defenderme, me dolió el corazón. Me levanté, la cogí en brazos y le sequé las lágrimas. Está bien, Amy. Yo soy tu mami. Me giré y le di a la madre de Leo un ligero asentimiento. Lo siento, señora. Voy a llevarme a Amy a casa. Miré a Leo y luego salí con Amy por la puerta. Leo nos siguió. No dijo nada. Solo acarició el pelo de Amy y suspiró. Después de ese día, no volví a casa de Leo. La vida volvió gradualmente a la normalidad. Para mi alivio, Jonathan Cross no volvió a aparecer. Sin embargo, algo parecía raro con Amy últimamente.
Siempre estaba apática, sin interés en nada de lo que yo decía. Estaba preocupada, pero cada vez que le preguntaba, insistía en que estaba bien. Hasta que una noche, mientras la bañaba, le encontré un moretón en la cara interna del muslo, en un lugar difícil de ver. Se me hundió el corazón. Inmediatamente le pregunté qué había pasado. A un niño, por muy revoltoso que sea, le costaría hacerse un moretón ahí. Amy no paraba de negar con la cabeza y decir que no sabía, pero se notaba en su cara que algo iba mal. Respiré hondo. ¿Te hizo esto la señorita Sara? Cuando mencioné el nombre de Sara, Amy no pudo contenerse más y rompió a llorar. Su pequeño cuerpo se acurrucó en mis brazos, temblando de miedo. Traté de reprimir mi ira y la consolé suavemente. Amy, confías en mami, ¿verdad? Mami arreglará esto. Esa noche, le pedí a mi vecina que vigilara a Amy un rato y salí. Cuando volví, Amy ya estaba dormida. Después de darle las gracias a mi vecina, la llevé a casa y le puse un collar con un colgante de dibujos animados alrededor del cuello. A la mañana siguiente, la dejé en el preescolar como de costumbre y la recogí a tiempo. Cuando llegamos a casa, le quité el collar. Dentro del colgante había una cámara espía que había mandado instalar. Ven aquí. Quiero saber por qué estabas molestando a los otros niños. La cara de Sara apareció en el vídeo. Yo no estaba. ¡Sas! Una bofetada seca. El vídeo dio vuelta salvajemente. Amy debió de caer al suelo. La voz de Sara, mezclada con llantos, se escuchó de nuevo. ¿Molestas a otros niños y ahora te atreves a llorar? Dime, ¿te equivocaste o no? Mi hija no paraba de llorar, incapaz de hablar. Así que Sara empezó a pegarle. Pero aparte de esa bofetada, la golpeaba en lugares que nadie vería. Un pellizco en el muslo, una patada en el trasero. E incluso, mientras le susurraba insultos sobre mí a Amy, la pinchaba en secreto con un alfiler. No pude seguir mirando. Sara debió de elegir lugares sin cámaras de seguridad, de lo contrario no habría sido tan descarada. Y había oído de otras profesoras que la directora del preescolar era su tía. No es de extrañar que fuera tan insolente. Pero probablemente nunca imaginó que yo la grabaría en secreto. Ya se estaba haciendo tarde. Cogí el teléfono y llamé a la policía. Esa noche, nos llevaron a Amy y a mí a la comisaría para dar una declaración. La policía fotografió las marcas en el cuerpo de Amy como prueba. Leo se enteró y vino corriendo, quedándose con nosotras hasta tarde antes de llevarnos a casa. Lo siento, dijo en voz baja en el coche. Nunca pensé que sería tan, suspiró, con los ojos llenos de autoinculpación. Todo esto es por mi culpa. No tiene nada que ver contigo. Amy se había quedado dormida en el coche. Le acaricié el pelo y dije en voz baja. Algunas personas son simplemente crueles sin motivo. Sara fue arrestada. No sabía cuál sería su castigo, pero publiqué el vídeo en internet. Rápidamente se hizo viral. Sara se hizo tristemente famosa. La gente publicaba sus datos personales en internet y los comentarios eran una avalancha de odio. Sinceramente, no me importaba el odio en línea. Lo que me importaba era que, con ese vídeo ahí fuera, incluso si la liberaban algún día, ningún preescolar en esta ciudad la contrataría jamás. Después de que el incidente de Sara terminara, mi hija se recuperó rápidamente. La cambié a un nuevo preescolar, donde se adaptó de inmediato e incluso hizo 2 nuevas amigas. Pero tenía un viaje de negocios próximamente. Leo tenía una cirugía programada por la noche, lo que me dejaba en una situación difícil con Amy. Justo cuando estaba debatiendo si llevármela conmigo, Leo tomó la decisión por mí y llevó a Amy a casa de su madre. Al principio estaba un poco preocupada, pero en el tren, Leo me envió un vídeo.
Amy hacía reír tanto a su madre que estaba en el suelo, fingiendo ser un tigre para hacerla reír. Sabiendo que estaba ansiosa, Leo me envió un montón de fotos y vídeos. Parecía que Amy y su madre se llevaban de maravilla. Viendo los vídeos, tuve un pensamiento repentino: quizás mi hija iba a ser la que se ganara a mi futura suegra. Una semana después, volví de mi viaje y fui a casa de Leo con un montón de regalos. En el momento en que entré, Amy estaba acurrucada en el regazo de su madre, engatusándola. Abuela bonita, creo que las tartas de huevo son la mejor comida del mundo. Ojalá mi abuela bonita pudiera probar una también. Solo estaba intentando conseguir una para ella. Pero sus palabras hicieron que la madre de Leo sonriera de oreja a oreja. Inmediatamente se levantaba para ir a comprar algunas. Todavía no nos habían visto. Leo y yo nos apresuramos a detenerla. Esta vez, la actitud de su madre hacia mí había cambiado por completo. La tensión anterior había desaparecido, reemplazada por una calidez abrumadora. Actuaba como si ya fuera su nuera. Llevé a Leo a un lado. ¿Qué ha pasado? Leo levantó una ceja. No me preguntes a mí. Pregúntale a tu preciosa hija. Me giré y vi a Amy abrazando el brazo de su madre, haciéndose la linda. Cuando me vio mirar, la pequeña incluso me guiñó un ojo. En medio de su ofensiva de encanto, se las arregló para hablar bien de mí. Abuela bonita, mi mami dijo que eres joven y guapa, pero no sabía lo buena cocinera que eres. ¿Puedes enseñarle? La madre de Leo soltó una carcajada y se arremangó. Vale, la abuela le enseñará a tu mami lo que sabe hacer. Se volvió hacia mí. Linda, tú y Leo jugad un rato con mi nieta. Os haré algunas de mis especialidades esta noche. Vaya. En solo una semana, había pasado a ser mi nieta. Gracias a mi hija, la madre de Leo me había aceptado como su futura nuera. Leo y yo habíamos vuelto y yo había conocido a su madre, pero ni siquiera habíamos hablado de matrimonio todavía. Amy, por otro lado, ya lo tenía decidido. Seguía a Leo todo el día, llamándolo alegremente papi. La madre de Leo vivía sola desde que su marido falleció. Se estaba haciendo mayor e inevitablemente se sentía sola. Amy era una salamera que sabía cómo encantarla. Su madre la adoraba. Si no veía a la niña durante un par de días, venía a mi casa. Y hoy era viernes. La madre de Leo me había llamado a primera hora de la mañana, pidiéndome que llevara a Amy a pasar la noche. Acepté encantada. Sin embargo, esa tarde, cuando fui a recoger a Amy del preescolar, hubo un pequeño accidente. Iba en mi patinete eléctrico cuando un coche que pasaba me rozó y me caí. No fue grave, solo unos rasguños en la pierna, pero me retrasó. Cuando finalmente llegué al preescolar, me dijeron que Amy ya había sido recogida. Recogida, me quedé de piedra. ¿Quién la recogió? La profesora dijo que la persona tenía la autorización oficial de recogida y afirmó ser el padre de la niña. ¿Padre? Se me hundió el corazón. Rápidamente pedí una descripción del hombre. Tal como pensaba. Debía de ser Jonathan Cross. ¿Qué planeaba ahora? ¿Usar a Amy para amenazarme de nuevo? Me quedé en la puerta del preescolar, sin preocuparme por culpar a nadie. Solo quería encontrar a mi hija. De repente, sonó mi teléfono. Lo busqué a tientas. Efectivamente, era Jonathan. ¿Dónde está Amy? Ja soltó una risa grave. No te preocupes. He recogido a mi hija. La cuidaré bien a partir de ahora, para que no tengas que hacerlo tú. No, me negué sin pensarlo 2 veces. Dijiste que tenías un hijo, ¿no? Me preocupa que no trates bien a Amy. No te la dejaré hasta que sea adulta. Hasta el día de hoy, todavía podía verlo claramente en esa mansión, pateando a su propia hija. Jonathan se mofó.
¿Dártela a ti? Es una cruz. ¿Por qué te daría a mi hija? Pero esta vez, al menos, no hizo más demandas asquerosas sobre mí a cambio de Amy. Después de un tenso enfrentamiento, colgó. Apreté el teléfono, mi cuerpo temblaba de rabia. De repente, mi teléfono sonó de nuevo. Era Leo. Respiré hondo y contesté. La voz de Leo era urgente. Ten cuidado con Jonathan. Podría intentar llevarse a Amy. Me quedé desconcertada. ¿Cómo lo sabes? Leo no sabía lo que acababa de pasar en el preescolar. Dijo en voz baja. Acabo de ver en las noticias locales. La esposa de Jonathan tuvo un accidente de coche hace unos días y murió en el acto. Su hermano tiene mal genio. Había oído de su hermana que Jonathan la engañaba y había intentado divorciarse de ella varias veces mientras estaba embarazada. Sospechaba que su cuñado estaba detrás del accidente, así que fue a su casa y acabó con él. Acabó con él. Ese cuñado no era ninguna broma. Con razón. Con razón Jonathan se había llevado a Amy de repente. Su esposa embarazada estaba muerta y ahora él no podía tener más hijos. Amy era su única línea de sangre. Pensándolo así, ya no tenía tanta prisa. Como mínimo, Amy estaba completamente a salvo por ahora. Y dada la diferencia de poder, incluso si Leo y yo íbamos allí, no podríamos simplemente recuperarla. Además, Jonathan era el padre biológico de Amy. Nunca ganaríamos una batalla por la custodia. Sospechaba que la muerte de la esposa de Jonathan realmente fue obra suya. Si eso era cierto, una vez que se abriera una investigación por asesinato, ni su dinero ni sus contactos podrían mantenerlo fuera de la cárcel. Me obligué a calmarme y contraté a 2 investigadores privados. No estaba segura, pero era lo único que podía hacer. Por suerte. Hice la apuesta correcta. Unos días después, los investigadores me enviaron un mensaje. Tenían pruebas de que Jonathan había manipulado el coche. Y la esposa de Jonathan estaba viendo a otro hombre. Basándose en las fechas, el bebé probablemente ni siquiera era suyo. Con razón. Con razón Jonathan parecía tan orgulloso cuando mencionó al hijo nonato de su esposa, solo para organizar un accidente justo antes de que ella diera a luz. Así que era eso. Lógicamente, si un investigador privado podía encontrar estas pruebas, la policía también podía. Ahora estaba claro que Jonathan debió de mover sus hilos para que todo se dictaminara como un accidente después de una investigación falsa. La noticia que Leo había visto fue rápidamente enterrada con dinero antes de que pudiera ganar tracción. Fue pura casualidad que la viera. Pagué una suma considerable por las pruebas de los investigadores. Para estar seguros, Leo se las dio directamente a un amigo suyo en el departamento de policía. Era un caso de homicidio. Para no alertarlo, el departamento envió agentes para llevar a Jonathan a declarar. Después de un día y una noche enteros de interrogatorio, Jonathan confesó. Admitió haber manipulado los frenos del coche para que pareciera un accidente. Después de que Jonathan fuera arrestado, traje a Amy a casa. Tengo que admitir que, después de sufrir un golpe tan grande y darse cuenta de que Amy era su único legado, Jonathan la había tratado sorprendentemente bien. Cuando fui a recogerla, la mansión de 3 pisos estaba llena de juguetes rosas y de niña. Pero, ¿y qué? Lágrimas de cocodrilo. Sabía que Amy era su hija desde el principio, pero eso no le impidió patearla con todas sus fuerzas aquella noche. La noche en que Jonathan fue sentenciado, después de acostar a Amy, le pedí a Leo que bebiera conmigo. Me emborraché por completo, aferrada a una foto de Mandy y sollozando. ¿Ves? La gente mala recibe su merecido. Va a la cárcel. Nunca mereció ser el padre de Amy. Mandy, tonta e irresponsable. Pero tienes la hija más increíble. Amy está genial.
Ya puedes descansar en paz. Divagué sin parar, pero nadie me respondió. De repente, una voz vino de detrás de mí. Mami. Amy se había despertado de nuevo. Estaba en el umbral, frotándose los ojos somnolientos. Se acercó y se acurrucó en mi regazo. Mientras empezaba a quedarse dormida de nuevo, le acaricié suavemente el pelo. Leo se sentó a mi lado, en silencio. De repente, la oí susurrar. Mami, tú también eres la mejor mami del mundo. Era la voz de Amy. Parpadeé, y la niña se incorporó. Será pequeña, pero su inteligencia emocional está fuera de serie. Era una maestra de la diplomacia. Después de halagarme, cogió la foto de mi mano y la miró. ¿Es esta mi otra mami? Es tan guapa. Sostuvo la foto y le dio un beso. Esta también es la mejor mami del mundo. Dejó la foto con cuidado, luego se inclinó para mirar a Leo. Y tú eres el mejor papi del mundo. El ambiente pesado y sentimental se transformó instantáneamente en algo cálido y dulce gracias a mi pequeña. Llevé a Amy a la cama y la arropé de nuevo. Terminé quedándome dormida a su lado. Tuve un sueño. Soñé con Mandy. Esa chica ingenua abrazó a Amy y lloró durante mucho tiempo. Luego me tomó de la mano, como cuando éramos jóvenes. Dijo, Linda, gracias. En nuestra próxima vida, seamos hermanas de nuevo, ¿vale? Yo cuidaré de ti. Podrás ser tan alocada como quieras. En mi sueño, le grité enfadada, deja de venderme castillos en el aire. Pero cuando me desperté, mi almohada estaba empapada de lágrimas. Está bien. Por tu hija, supongo que volveré a ser tu hermana en la próxima vida. Ese día, llevé un ramo de flores a la tumba de Mandy. Al principio había niebla, pero cuando llegué al cementerio, la bruma matutina se había disipado. Caminé hasta su lápida y me arrodillé para colocar sus girasoles favoritos frente a ella. La niebla se ha disipado. Es hora de seguir adelante. Cuidaré de ella, y también cuidaré de mí misma.